¿Te va? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, tal como decías, estamos a días de la elección. Me parece que eso además exacerba mucho las discusiones y en realidad lo que ocurre es que se extreman los argumentos en todos los temas, ¿no? En el tema, por ejemplo, del nivel de deuda, lo hablamos la semana pasada, el gobierno trata de echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Quienes se oponen tratan de mostrar los números que no, pero lo agarra Prat Gay a Guzmán y le pega una paliza con los números impresionantes. Efectivamente, Alfonso Prat Gay ha trabajado sobre esos números mucho y ha hecho publicaciones tratando de mostrar que el argumento que estaba usando el gobierno era equivocado, ¿no? Me parece que como tanto el tema de la deuda como el tema de la inflación, bueno, el gobierno tiene problemas con el tema de la inflación, obviamente. El martes próximo, el martes próximo se va a conocer el dato del índice de precio del consumidor. El gobierno tiene mucha expectativa de que baje del 3%, pero de todos modos, cuando uno mira la expectativa que hay sobre inflación, según el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, se encuentra con que la tasa esperada de inflación para 2021 está más cerca del 50 que del 40, está cerca del 48%. Sí. Y bueno, y una cosa similar, me parece que el gobierno introdujo, y en eso trabajó mucho el ministro Culfas, tratando de plantear la idea de que, bueno, la economía ya se está recuperando, que la inversión aumentó, que estamos saliendo, eso está dentro del discurso del gobierno, decir, bueno, estamos saliendo de la peor parte, los días que vienen serán buenos, ¿no? Y entonces dice, bueno, está creciendo la economía. Precisemos esto. En general se dice está creciendo la economía cuando uno ve que crece el Producto Interno Bruto, claro. ¿No es cierto? Tal como vos señalabas, lo hemos dicho aquí, eso es bastante heterogéneo. Pero me gustaría, concentrémonos en los datos más que en las opiniones y veamos los datos oficiales. El último dato oficial que hay sobre el nivel de actividad, que es el que da el estimador mensual de la actividad económica, el EMAE, que siempre se aproxima mucho a lo que después va a ser el Producto Interno Bruto. Es una buena proxy de cómo evoluciona el producto. Pero bueno, ¿qué ha pasado con EMAE? Yo le voy a pedir al director que pongamos una placa, una primer placa, en la cual está la evolución, es esa placa que tenemos ahí, cuánto varió el estimador mensual de la actividad económica. Ahí está desde enero de 2020 a junio, que es el último dato que tenemos, es junio del 2021. Si te fijas ahí, bueno, enero y febrero variaron, en esos 2 meses había caído un poquito la actividad respecto del mes anterior. Bueno, y a partir de marzo vino la pandemia, claro, ¿no? Vino, o más que la pandemia, yo diría la cuarentena. Sí. Se cerró la actividad y bueno, empezó a caer y cayó, fíjate vos que la caída del mes de abril, donde estaba prácticamente toda la actividad cerrada, fue 25% en relación a marzo. Y marzo ya había caído en relación a febrero, ¿no? Claro. Bueno, después de esa caída, cuando el gobierno muestra esta información, esto está tomado, el gráfico está hecho a partir de los datos del INDEC, cuando el gobierno muestra esta información, dice, bueno, fíjese en la curva cómo va recuperándose lentamente a medida que se fueron abriendo nuevas actividades. Hacia fin de año, ves, las tasas de caída ya son mucho menores. Y después, bueno, aparece que en abril hay, con relación al mes anterior, un crecimiento, con relación al mismo mes del año anterior, claro. Un crecimiento muy grande, 29%. Bueno, eso es así porque en abril del año anterior había caído 25% claro, con relación al 2018. Bueno, al 2019. Entonces, esto, si uno mira ese gráfico, dice, bueno, entonces está recuperando. Si lo comparamos con el año pasado, desde el mes de marzo, estamos con tasas de crecimiento comparativamente al año anterior importantes. Ahora, si miramos un poco más general, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, veamos esta misma información, pero en lugar de ver las tasas de variación,
veamos cuál es el nivel y comparemos con un periodo un poquito más largo. Vamos a ver allí, y es lo que está en la siguiente placa, si uno hace que el nivel de actividad medido por EMAE en el año 2004 fuera igual a 100, el gráfico ya lo que nos muestra es un poquito distinto. Fíjate vos, el punto más alto de actividad desde 2016 en adelante, digamos, del periodo de la presidencia de Macri, podríamos decir, fue en 2017. Fue 152 en relación a 2004 igual a 100, ¿no es cierto? Sí. O sea que fue 52% más alto. Ahora, en febrero del 2020, es decir, antes de que se tomaran las decisiones sobre la cuarentena, ese indicador estaba más bajo, estaba en 140. Y cuando abril, esa caída tan brusca que vimos, en realidad el EMAE estaba al mismo nivel que en el año 2004, prácticamente, 106. Ahora, ¿en cuánto está en junio? Ahí vemos está en 137. Esa es la recuperación. Ahora, está claro que todavía no se recuperó el nivel de febrero de 2020 y ni qué hablar del nivel de noviembre de 2017. Claro. Quiere decir que si miramos los dos cuadros, decimos, efectivamente, durante este primer semestre de 2021, la economía se recuperó en relación al año pasado. Pero lo que no es cierto es que se haya recuperado y haya superado los niveles prepandemia. Claro. Ese dato no. Ahora, como siempre decimos, cuando hablamos de los agregados económicos estamos hablando de promedios, ¿no es cierto? Pero la situación de los sectores puede diferir mucho de un sector a otro. Esto es lo que vos referías como la heterogeneidad que tiene esta pequeña recuperación que hemos visto. Y en el gráfico siguiente he tomado simplemente 4 sectores, digamos, ¿no? La línea azul que está arriba es transportes y comunicaciones. Fíjate vos que, bueno, por supuesto cayó en el mes de abril y en junio de este año está en 173,3. Acá de nuevo se considera 2004 igual a 100. Claro. Ahora, antes de las caídas estaba en 185. Es decir, se ha recuperado, no totalmente. Así es. La línea morada es el sector probablemente más castigado, que es la hotelería, los restaurantes. Bueno, tiene una caída muy importante. Y si te fijas, estaba en 176 antes de la 176,6 antes del cierre de las actividades y todavía no se ha recuperado. No. Está en 62. La caída es pronunciada, exponencial. Sí, en realidad casi que uno diría no hace falta mirar un gráfico para comprobar eso, porque todos sabemos que, bueno, la hotelería está en situaciones realmente críticas, ¿no? Tuvo una pequeña recuperación en enero y febrero y después sí, nuevamente tuvo la caída. Si te fijas después, la línea anaranjada es construcción. Construcción, que es un sector que digamos que reaccionó rápidamente, claramente estaba en 129,3, después cayó un poco, bueno, y ya está en 126,3. Uno podría decir que construcción se recuperó realmente bien y un poco mejor todavía industria manufacturera en general, que estaba, antes de la caída está ahí en 103 y ahora está en 135, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Uno acá podría agregar otros sectores. Si uno pusiera el campo, y hagamos una breve consideración sobre el tema del campo. Claro, metalmecánica. El campo ha funcionado bien, además ha tenido rendimientos importantes, por lo menos en Córdoba, ha tenido cosecha importante, de manera tal que si uno graficara eso, además el campo tiene mucha estacionalidad, obviamente, por la propia naturaleza de sus productos, pero digo, esto lo que muestra es que hay una gran heterogeneidad, ¿no es cierto? Pero lo que parece evidente es que no se puede afirmar que la economía ya recuperó los niveles prepandemia, ¿no? Por más que uno diga, bueno, fíjese los niveles de inversión, cómo se recuperaron, pero bueno, siempre tenemos que pensar respecto de qué.
Y si nosotros estamos considerando respecto del año 2020, claramente vamos a tener tasas de crecimiento positivas. Claro. Pero digamos de nuevo, esto no quiere decir, hay dos cosas que esos numeritos que muestran crecimiento no se pueden interpretar. Uno es que se haya llegado a niveles de prepandemia o más. Dos, que eso sea garantía de sustentabilidad del proceso de recuperación económica. ¿Y por qué no lo son? Bueno, ahí lo hemos dicho muchas veces, hay un tema central que es el tema de la incertidumbre que hay. Entonces, aún sectores que no les ha ido tan mal, de todos modos tienen mucha incertidumbre y eso incide crucialmente a la hora de tomar decisiones. El gobierno debe, por supuesto no esta semana es una semana de campaña, pero el gobierno debería en algún momento diseñar alguna estrategia para recuperar confiabilidad. Porque lo que ocurre hoy es que no se le cree al gobierno cuando hace una determinada, toma una determinada decisión. Se dice, bueno, vamos a tratar de dar... Lo otro día le escuchaba a la candidata Tolosa Paz decir, nosotros los empresarios le queremos dar, me parece que, no sé si dijo certidumbre. En realidad, el gobierno no da certidumbre cuando toma decisiones. Por ejemplo, con el sector agropecuario tiene un conflicto por el tema de la carne, y bueno, ese sector nunca le va a creer al gobierno, si el gobierno le dice dentro de 30 días voy a suprimir las restricciones a la exportación de carne. ¿Por qué? Porque la experiencia indica que no cumplió la vez anterior. Entonces, para cerrar, los números no muestran de que Argentina, que el nivel de actividad económica en promedio de la Argentina se haya recuperado por encima de la caída que tuvo el año pasado. Te digo algo. Este año, el Producto Interno Bruto, cuando lo veamos el año que viene, probablemente haya crecido, digamos un número, 6,5%. Ahora, tampoco tenemos que mirar solo ese número, porque el año pasado cayó 9,9%. Claro, 10%. Tenemos por delante todavía muchas complicaciones. El gobierno tiene por delante una tarea que habrá que ver si tiene capacidad para llevarla adelante. Fondo Monetario. Negociar bien con el fondo y sobre todo estabilizar la economía, porque con inflación del 48% no hay economía que funcione. ¿Te crees una cosa? ¿Estoy equivocado o ya hay pronósticos para el 2022 del 50%? No, bueno, el índice de inflación. No 2021, 2022. El índice de inflación. Sí. El relevamiento expectativa de mercado del Central del mes de junio da 2021 48%, 2022 43% me parece que. Entonces uno dice, viendo eso, qué difícil que es programar. Por estos meses las grandes empresas empiezan a hacer sus presupuestos 2022. No quisiera estar en el lugar de los responsables de presupuestar la actividad porque realmente la posibilidad de tener algún grado de certidumbre sobre la evolución futura es muy baja, Ricardo. Alfredito. Nos vemos la semana que viene que vamos a tener el resultado de las PASO. Y ahí nomás vamos a tener el índice de precios al consumidor. Y hoy, cuando el programa salga, ya va a estar el dato de, si no me equivoco, ya va a estar, sí, el dato del índice de producción industrial, que casi seguro va a dar un número que al gobierno le va a gustar. De nuevo, porque lo va a estar comparando con el año pasado. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo martes.